Hola, hola. Muchas gracias por continuar acá en la transmisión. Mi nombre es Alex Orue. Estamos acá de vuelta en la cumbre de It Gets Better, la cumbre global de It Gets Better. Y pues ahorita toca un segundo segmento para conocer a dos de los beneficiarios de un programa que tenemos en It Gets Better llamado Global Grants, que es básicamente un fondo que creamos pues ya desde hace, creo que desde 2016, si no mal recuerdo, en donde ofrecemos financiamiento a organizaciones en diferentes partes del mundo con una atención especial en Latinoamérica para justo impulsar proyectos que tengan impacto con las juventudes LGBTQ+. Y pues desde nuestra iniciativa de Gets Better Español, que el día de hoy se lo estamos dedicando a todo lo que hacemos en nuestro idioma, pues queríamos presentar a dos representantes de organizaciones que han completado este año exitosamente sus proyectos en Costa Rica y en Bolivia. De hecho, creo que nada más he tenido el placer de conocer en persona a una de ellas y me falta todavía poder conocer al otro. Entonces, pero el día de hoy aquí queríamos justo traerles para que ustedes de viva voz escuchen lo que tienen que compartir justo de por qué hacen lo que hacen en sus países, que también el hecho de que hayamos conectado con ellos ha sido porque su labor no empezó ayer, ¿no? Llevan rato trabajando por sus comunidades en diferentes esferas y en diferentes comunidades y creo que eso nos dio también mucho la confianza y certeza de que el impacto iba a ser prometedor. Y así ha sido, afortunadamente, ¿no? Entonces, sin más demora, me gustaría que conozcan a Oscar Jiménez, que se conecta desde Costa Rica, y a Naira Vilca, que se conecta desde Bolivia. Eh, Chiques, me gustaría que hablaran un poquito más de ustedes, de quiénes son, de qué agrupación representan, y con eso arrancamos, ¿no? Empezamos contigo, Naira. Claro que sí, qué lindo poder estar en este espacio. Saludar a todas las personas quienes nos están viendo y pues nada, mi nombre es Naira Daniel, yo soy actual responsable de asuntos administrativos y de gestión de Daria Comunidad Bolivia. Daria es un acrónimo que quiere decir diversidades sexuales y de género en armonía, ¿no? Porque bueno, en el momento en el que estábamos pensando y cómo nos vamos a nombrar, también queríamos hacerlo pues en términos y en clave ancestral, ¿no? Entonces ahí nosotras relacionamos y conectamos nuestro nombre, el cómo nos enunciamos, con los principios y los códigos del vivir bien, y uno de los códigos en los que basamos muchas de nuestras acciones es definitivamente el Sumaj Camaña, ¿no? Entonces, nada, pues un gusto poder estar en este espacio, qué lindo saludarte, Alex, al compa igual que nos está acompañando, y nada, pues acá para responder sus preguntas, sus consultas y para poder compartir un poquito de las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias, Naira. Oscar, adelante. Hola Alex, y hola a todas las personas que nos están viendo o escuchando desde un celular, desde una pantalla, de una computadora en distintas partes de América Latina y del mundo. Yo me llamo Oscar Jiménez, les hablo desde Costa Rica, desde San José de Costa Rica, en Centroamérica, y estoy acá en representación del Museo de la Identidad y el Orgullo, el museo mío, que creo que vamos a tener más adelante tiempo de hablar del trabajo de la iniciativa y del Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Oscar. Pues ahora sí, para ir arrancando y calentar motores, ya hablaron de en representación de quién vienen. Me encantaría que pues puedan hablar brevemente de justo esa labor que tienen, ¿no? De como organizaciones y que desde la academia, desde en el caso de mío, ¿no? Pero del trabajo comunitario, el trabajo de base, como lo que hacen desde Daria, pues, ¿por qué es lo que les une a lo que hacemos desde It Gets Better? Entonces, empezando contigo, Daria, a ti tuve el placer de conocerte en persona el año pasado en una visita
que tuve en Bolivia, justo por la conferencia regional de ILGA Latinoamérica y el Caribe. Y tuvimos ahí un momento para conocernos y ya habíamos avanzado en el proceso, ya estábamos en la parte de los trámites, ¿no? De todo el papeleo, pero fue muy bonito podernos conocer por allá, ¿no? Y creo que mucho de lo que me llamó la atención de ustedes, además de la naturaleza del proyecto que más adelante vamos a platicar, eh, era la labor que ustedes de manera comunitaria en diferentes regiones de este país tan maravilloso y multicultural que es Bolivia, eh, y que llevan justo este trabajo de redes muy amplio, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de a qué se dedican y más o menos cuánto tiempo llevan haciéndolo. No, claro, por supuesto. De hecho, Bolivia es un país súper complejo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, pensar en redes colectivas cohesionadas a nivel nacional es bastante difícil. No obstante, desde la organización apostamos por ello. Creo que manejarnos en el marco de la honestidad también creo que nos ha ayudado mucho. Daria Comunidad Bolivia tiene presencia en los 9 departamentos del país, ¿no? Actualmente estamos implementando una agenda nacional política, ¿no? Que justamente tiene que ver con estos procesos de fortalecimiento, ¿no? De las capacidades de jóvenes, adolescentes, para poder no solamente articular redes y colectivos, sino que también poder empezar a pensar un poco en nuestras necesidades y cómo vamos resolviendo eso en el camino, pero a partir de una visión propia, ¿no? Entonces creo que para nosotros eso sí ha sido muy importante. Constantemente estamos desarrollando este tipo de procesos de formación, ¿no? En temas de arte, incidencia, entre muchos otros ámbitos, con jóvenes y adolescentes de diversa orientación sexual e identidad de género en nuestro país, ¿no? Actualmente tenemos como 5 añitos de vida, ¿no? Cuando hemos iniciado no pensábamos que íbamos a a crecer tanto. De hecho, recién este fin de semana hemos estado en La Chura, Tarija, ¿no? Y ha sido linda la experiencia porque hemos podido conectarnos con muchos colectivos del departamento de Tarija, ¿no? Y estábamos haciendo como una especie de evaluación de todas las cosas que habíamos hecho durante todo este tiempo. Y decíamos, ¿y en qué momento pues, hemos llegado a hacer todo esto, no? Porque por lo general, por ejemplo, las organizaciones tradicionales, ¿no? Las hegemónicas y demás, lamentablemente en algún momento se han constituido en espacios en los que las juventudes tienen muchas dificultades, ¿no? Para poder plasmar sus sentires, sus pensares, pero también para poder accionar, ¿no? Entonces, por diversas situaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros en su momento también decíamos, necesitamos espacios propios, ¿no? Pero siempre había el temor de, como jóvenes, como adolescentes, la vamos a lograr porque no era, o sea, a lo que nos estábamos metiendo no era nada fácil, justamente por lo que decía al principio, ¿no? O sea, Bolivia es un país muy complejo, ¿no? Todo el tiempo estamos viviendo así una serie de situaciones, crisis económica, que si política, que si los tales, que si los cuales, y articular esas cosas, ¿no? En medio de semejantes situaciones es bien complejo, ¿no? Pero creo que lo hemos logrado. Siempre creo que también algo que nos ha ayudado mucho es justamente poder generar articulación con otras redes, con otros colectivos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, habernos conectado en algún momento con las colectivas feministas ha sido fundamental, porque también necesitábamos poder entender, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos estados de situación actual en las que estamos las juventudes de diversa orientación sexual, identidad de género, ¿no? En los distintos territorios que habitamos Bolivia, ¿no? Y a partir de ahí, cómo vamos identificando, pero también planteando cosas, ¿no? Que pues nos permitan, ¿no? Accionar, que nos permitan hacer cosas de manera pertinente, ¿no? Que estén contextualizadas y respondan a nuestras necesidades. Creo que los feminismos nos han dado grandes herramientas para aquello. Y a partir de eso, por supuesto, nos conectamos con algunas de las líneas de trabajo de nuestra organización, como lo es la descolonización, la despatriarcalización, y ha sido bien interesante porque ha sido un redescubrir, ¿no? De nuestras identidades, ¿no? Más allá de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, sino es que también era redescubrirnos y entendernos que también éramos personas de nuestros pueblos ancestrales de Yayala, ¿no? En Bolivia actualmente se reconocen 36 lenguas, ¿no?
de pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Eso está dentro de la constitución política del Estado, habernos conectado y haber trabajado también en estas líneas para nosotras ha sido muy importante, ¿no? Y pues en ese sentido, creo que también ha sido como que un elemento, ¿no? Que nos ha permitido crecer, que nos ha permitido también poder dialogar y construir puentes con muchos otros grupos poblacionales, ¿no? Y ahí decíamos, ¿no? Entonces, en temas de articulación sí hemos trabajado súper fuerte y lo lindo es que siempre decíamos, ¿no? Nuestros espacios no solamente va a ser así como para hablarnos desde lo serio, lo formal, también hay que calinchear, pues, ¿no? Hay que pasarla rico, somos jóvenes, ¿no? Estamos en un proceso en el que nos estamos formando como seres humanos, pero no solamente eso, sino es que también estamos constantemente explorando, estamos descubriendo y redescubriendo nuestro mundo. Entonces, por supuesto, también estas cosas no las podíamos dejar fuera, ¿no? Y más bien eran elementos que necesitábamos potenciar porque, como dicen nuestras hermanas feministas, pues estos sistemas que en algún momento nos han condenado a la exclusión, a la discriminación y a la violencia, y no es un tema de victimización, sino es lo que pasa, ¿no? Nos quieren, pues, así totalmente ofuscadas en la vida, nos quieren tristes, nos quieren ver en la marginalidad y no, necesitábamos también recuperar esas ganas de vivir, de soñar, de hacer cosas juntas, juntos y juntas. Y creo que en alguna medida se ha logrado eso, ¿no? Eso, con respecto de Daria. No, es una labor que de verdad, tanto em, lo que vemos justo de esos contextos sociales, de cómo el reconocimiento que se ha logrado, que no se los dieron, que lo obtuvieron, ¿no? Que los pueblos originarios en Bolivia es algo que creo que puede ser una gran referencia justo en toda la región, ¿no? Y incluso en países como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Donde evento que se hace un reconocimiento de los territorios en donde se está haciendo la actividad o lo que sea, pero que falta muchísimo para llegar a esa reparación y recuperación de la historia y de las culturas, ¿no? Que justo la colonización tanto ha hecho daño en nuestras identidades, ¿no? Entonces, yo creo que desde que vimos quiénes eran y qué estaban proponiendo, decíamos, sí, tenemos que involucrarnos de alguna manera. Oscar, en el caso tuyo, cuéntanos un poco de tu labor con Mío y qué nos puedes contar de esta labor que creo que también muy pionera en la recuperación, hablando de recuperar nuestra historia, algo muy importante que están haciendo desde Costa Rica. Sí, claro. En el caso del Museo de la Identidad y el Orgullo, que el Museo Mío, digamos, de Mío es una organización sin fines de lucro, una fundación que tiene como aspiración principal preservar la memoria histórica de las personas LGBTIQ+, para poder recordar los avances logrados hasta la fecha, que en Costa Rica han sido bastantes en comparación con otros países de la región, y también poder recuperar las historias de personas, activistas, organizaciones, liderazgos, colectivos, e inclusive empresas que han tratado y partidos políticos que han tratado de impulsar estos cambios a lo largo de las últimas décadas, bueno, casi que desde mediados del siglo pasado. Es una organización, como les decía, sin fines de lucro que surgió en el 2018-2019 en un contexto bastante particular. Costa Rica venía de una campaña política, de una campaña electoral bastante compleja, donde el tema del matrimonio igualitario se puso en el centro de la discusión y básicamente esa elección se convirtió en un referéndum entre sí al matrimonio igualitario o no al matrimonio igualitario. Por dicha, digamos, 6 años después podemos decir que ganó la opción de sí al matrimonio igualitario. El presidente que tuvimos del 2018 al 2022 era una persona que abanderaba los derechos LGBTIQ+. El país aprobó y puso en vigencia el matrimonio igualitario en el año 2020, convirtiéndose en el primer país de la región centroamericana que aprobaba esta política. Pero cuando eso pasó nos dimos cuenta que estábamos frente a un momento histórico donde había toda una generación en el 2018, 2019, 2020 que empezaba a crecer ya con el matrimonio igualitario, que fue durante muchísimos años la gran lucha de los movimientos LGBTIQ+, como algo normal.
gente joven que creía que esa situación de legalidad en términos de derechos patrimoniales había existido siempre, o que no había costado luchas, o que no había conllevado lágrimas e incluso sangre, y un grupo de personas de diversas procedencias, gente de historia del arte, de antropología, de comunicación, de la política, de derecho, decidimos unirnos y fundar esta organización para tratar de educar, conservar, investigar y divulgar la memoria histórica, artística y cultural de las personas y el movimiento LGBTIQ de Costa Rica. Fundamos esta organización con la firme convicción de que se podía promover la igualdad y los derechos humanos a través de la investigación, la preservación y la divulgación de la memoria LGBTIQ de Costa Rica, la memoria histórica, el arte y la cultura de este movimiento, y desde entonces hemos estado trabajando con distintos proyectos, siempre de manera de honor, digamos, y haciendo alianzas estratégicas con organizaciones que apoyan el trabajo. En este caso, también hemos trabajado con embajadas, con cooperación europea, con gente de empresas que apoyan estas iniciativas. Y hemos hecho un poco de todo, desde podcast con drag queens, como para recuperar la experiencia drag de la escena costarricense, hasta talleres con colegios. Desde videos o producciones audiovisuales para recuperar también momentos históricos de nuestra comunidad, hasta investigaciones, que es una de las cosas que estamos llevando a cabo con activistas para tratar de construir una agenda LGBTQ+, luego del matrimonio igualitario, que en el caso costarricense, y esto quiero ahondar un poquito, estamos frente a una situación particular que creo que es lo que sucede en muchos países donde se aprueban este tipo de políticas, como que la gran bandera se logra, la gran lucha se logra, y ocurre una desarticulación, ocurre cierta inacción, la gente cree en el norte global y en otros países como que ya porque el país tiene matrimonio igualitario aprobado, ya no hay ningún otro tipo de lucha, ya no hay ningún tipo otro de agenda, y en estos momentos, por ejemplo, estamos desarrollando todo un trabajo con activistas como para poder visibilizar la agenda trans, el tema de terapias de conversión, el tema de las exclusiones socioeconómicas que todavía sufren muchas personas LGBTIQ en zonas rurales, el tema de las desigualdades y el tema de la interseccionalidad. Entonces, un poco el trabajo de mío ha ido por ahí, digamos, tratamos de ser la organización museográfica y histórica más relevante en estos temas en Costa Rica y en Centroamérica. El trabajo de recuperación de memoria histórica en el caso de Latinoamérica es bastante particular porque no tenemos archivos, no tenemos imágenes, hay que hurgar muchísimo, a diferencia de lo que sucede en otros países del norte global, para recuperar esa fotografía, ese video, esa carta de amor, esa carta de denuncia del siglo pasado. Y nosotros creemos que recuperando esos materiales y divulgándolos, podemos no solo educar a las nuevas generaciones, sino también promover la igualdad en los países, porque si bien si bien es cierto, han habido avances, todavía faltan kilómetros y kilómetros para adelante por recorrer. Totalmente. Creo que el enfoque de ambos en sus países, de esta recuperación de nuestra historia y de visibilizar las agendas que normalmente no tendrían el foco por sí solas o frente a los retos de pues todas estas situaciones, ¿no? De patriarcado y de misoginia y de homofobia, transfobia. Lo que hacen de amplificar estas agendas y estas voces es mucho lo que nos conecta desde It Gets Better con ustedes, ¿no? Y esta labor educativa, porque no nada más es amplificar por amplificar, es con este enfoque de concientizar de por qué es importante escuchar estas voces y poner al frente sus agendas, ¿no? Entonces, ya entrando en materia y de los proyectos, me gustaría que Naira nos cuentes un poco de lo que nos primero, el proyecto que nos planteaste a financiar y qué era lo que esperabas como impacto y qué fue lo que te sorprendió a la hora de implementarlo. Entonces, cuéntanos de eso, qué era tu idea inicial de con esto ya sería exitoso y qué fue lo que te sorprendió en el proceso. Es que han pasado muchas cosas cuando nosotros habíamos planteado trabajar el proyecto, ¿no?
Primero que nuestro proyecto tenía que ver con transformismo, ¿no? Porque en Bolivia, a diferencia del drag, digamos, el transformismo es como una de las expresiones artísticas, culturales de las poblaciones, de las diversidades de nuestro país, que es la que más pega, ¿no? La que tiene más peso, ¿no? Entonces el drag como que todavía está ahí entrando, digamos, ¿no? Y creo que primero que nada reconocer eso para nosotros era muy importante, ¿no? Justamente en toda esta parte de tener esta memoria documentada, ¿no? Pero que también que sean las voces de quienes son las actoras y actores, ¿no? De todo este arte tan maravilloso, quienes lo cuenten, quienes nos compartan un poquito acerca de qué cosas hacen y cómo lo hacen, en qué códigos los están pensando, ¿no? Entonces, un primer elemento que nosotras queríamos trabajar era justamente eso. Pero resulta, y ahí digamos siendo súper autocríticas y también en el afán justamente de poder responder a nuestras agendas nacionales, a nuestras agendas políticas, a nuestras agendas de incidencia, identificábamos que el transformismo en nuestro país lamentablemente era una expresión cultural artística que si bien podía ser muy potente justamente para poder subvertir estos imaginarios sociales y culturales en los que lamentablemente seguimos inmersas desde una mirada así muy violenta, identificábamos que el transformismo no tenía contenido, ¿no? Y eso era algo que a nosotras nos preocupaba y decíamos, queremos promover algo, pero resulta que ese algo más bien promueve, no ve estereotipos, prejuicios y hubo una serie de cosas que no estaban que no estaban encaminadas o que no respondían a nuestras metas y objetivos como organización. Y en ese sentido, hemos hecho como que un primer momento de evaluación acerca de qué cosas queremos trabajar del transformismo, cómo lo queremos trabajar y en qué clave, ¿no? Y a partir de eso justamente, y como ya estábamos nosotras con toda esta agenda de la recuperación de la memoria oral de nuestros pueblos ancestrales de Abyayala, pero sobre todo de las presencias diversas, ¿no? De las sexualidades ancestrales y de las sexualidades diversas, entonces hemos dicho conectaremos estas dos cosas, ¿no? Y ahí también había la necesidad, y lo hemos hecho, ¿no? De resignificar el tema del transformismo, ¿no? Que no solamente se vea como que es un chico que se viste de mujer, porque es así como se lo ve, ¿no? Es un chico que se viste de mujer, por muy linda que sea, pero queda ahí, es como reproducir el estereotipo que se le impone a las mujeres, ¿no? Pensado justamente como para verlas como el placer sexual para los masculinos, y era algo que no podíamos hacer. En ese sentido, resignificamos el transformismo. Primero que nada, entendiendo que, por ejemplo, las identidades diversas de nuestras poblaciones son eso, son muy diversas, son amplias, son complejas y son plurales, ¿no? Entonces, no solamente podíamos quedarnos como que en una serie de características que al menos en Bolivia, no sé cómo será en otros países, al menos en Bolivia es, por ejemplo, solamente lo practican los chicos gays, ¿no? Y si quieres ser transformista, tienes que tener, o sea, el largo de mi pelo, por ejemplo, ya no me permitía estar en espacios de transformismo, ¿no? Por más que me guste, por más que haga un buen transformismo y demás, tenía que tener el pelo muy cortito, ¿no? No podía ser una persona trans, no podía ser ni transgénero, menos una persona que por ahí está transicionando, ¿no? Entonces, habían ciertas cosas que nosotros decíamos no es posible, ¿no? Más bien las artes deberían permitirnos justamente poder seguir en estos procesos de autodescubrimiento, pero también de respetar y visibilizar las distintas identidades de nuestras poblaciones, ¿no? Entonces eran elementos que nosotros estábamos como que trabajando y los estábamos cambiando, ¿no? Lo otro, ¿no? ¿Para qué te quieres transformar? Y era una pregunta con nuestras hermanas transformistas que lo hemos dialogado y lo hemos debatido, pero así terrible, ¿no? Un poco más y no nos peleamos entre nosotros. Pero era necesario porque necesitábamos generar justamente estos espacios de reflexión, profundizar estas reflexiones, porque también a partir de esas miradas que en algún momento las hemos adquirido de las formas de educación, de las formas en las que nos formamos los seres humanos, que sabemos muy bien que es en clave patriarcal, ¿no? Pues, también estábamos replicando en nuestros espacios, ¿no? Y ahí había que hacer este ejercicio de autocrítica, ¿no? Entonces,
ahí justamente salen una serie de situaciones que tienen que ver con procesos de catarsis bien jodidos, pero que también en temas de propuesta ya era lindo el tema de ver con esa mirada tan amplia, tan plural, el tema del transformismo, y a partir de eso también darle un contenido. Y el contenido era justamente el tema de ancestralidades, ¿no? O sea, ¿para qué te quieres transformar? Pero claro, en este primer momento eran ancestralidades, sabemos que el contenido puede ser cualquiera que la persona así lo sienta, ¿no? Lo vea, lo desee, y es muy válido, ¿no? Y en ese sentido, pues, ese era nuestro proyecto. Y nosotras cuando hemos hecho, porque primero ha sido un primer proceso interno, ¿no? En la organización. Vamos a hacer esto, queremos hacer esto, vamos a cuestionar e interpelar estas cosas, también vamos a cambiar y transformar estas cosas. Ha sido un proceso complejo, eso de manera interna. Cuando ya hemos sacado las convocatorias y demás, ahí es donde nadie entendía nada, ¿no? Y era bien chistoso incluso como mucha gente que, bueno, entre comillas, es como la autorizada para hablar del transformismo, nos lanzaba mucho hate, ¿no? Nos ha pasado eso. Pero ya era algo que nosotras lo preveíamos. De hecho, en la organización tenemos una guía de cuidados colectivos. Nos hemos basado en esta guía de cuidados colectivos para ver cómo le hacemos frente a este tipo de formas de violencia, que no era formas de violencia o sea, hablando de nuestras poblaciones, no era de afuera para adentro, sino que era dentro de nuestras propias poblaciones. Entonces, sí nos ha servido mucho. Creo que también eso nos ha ayudado como que a fortalecer estas capacidades relacionadas con cuidados, pero que en su momento también hemos aprendido a desarrollar sobre todo el tema del lenguaje y cómo estamos comunicando las cosas, así como en cosas así bien concretas y específicas. Eso también creo que nos ha ayudado mucho. Y hoy por hoy, porque claro, este proyecto tenía una primera etapa que estaba acompañada por It's Get Better, ¿no? Y hoy por hoy ya les vamos a estar contando más adelante, pues ya se han ido dando cosas realmente lindas y ya tenemos como que otras acciones pensadas más adelante para darle justamente el tema de continuidad, ¿no? Y no solamente es por este año y esta gestión, sino es que sí, esto lo hemos visualizado de aquí en un mediano y largo plazo. Creo que eso es algo que queríamos justamente lograr, lo hemos logrado. Sabíamos que iban a haber como muchas situaciones que por ahí nos iban a lanzar hate, qué sé yo, iban a pasar cosas parecidas, pero hemos sabido lidiar con eso y creo que pues nada, creo que ha pegado de una manera bien interesante porque sí ha habido también muy buena recepción por parte de otra parte de nuestras poblaciones que nos decían, sí, es necesario generar estas reflexiones. Y creo que quienes más han abrazado nuestra propuesta y nuestra idea después de que hemos entrado así en explicaciones súper largas, no, han sido nuestras hermanas feministas. Qué lindo, ¿no? Porque claro, como parte de estos procesos siempre se dan los famosos concursos, ¿no? Y nosotras siempre hemos dicho, nosotras no evaluamos los cuerpos, ¿no? Los cuerpos son diversos, son hermosos y las únicas personas autorizadas para hablar sobre nuestros cuerpos somos nosotras mismas, ¿no? Nos interesa generar espacios en los que podamos promover, ¿no? El talento artístico de las diversidades sexuales y de género, ¿no? Un talento artístico que tenga, ¿no? Determinados enfoques justamente para en algún momento cuestionar e interpelar las distintas violencias que se ejercen en contra de nuestras poblaciones, ¿no? Y bajo esa mirada y ese paraguas, vamos a decir, ¿no? Hemos ido realizando una serie de acciones. eh, las chicas, chicos y chicas también han entendido la necesidad de tener y contar con este tipo de procesos y a partir de eso creo que la recepción ha sido muy buena. Otro de los elementos que, por ejemplo, ha salido y que no lo teníamos tan previsto en un inicio ha sido cómo hemos logrado, digamos, conformar una red de jóvenes artistas transformistas, ¿no? En clave de cuidados colectivos, ¿no? O sea, porque por lo general cuando también existían estos espacios, al menos en el caso boliviano, la mayor parte de estos espacios eran espacios que estaban atravesados por mucha violencia, ¿no? Ve que si la que ganó, que si la que perdió, que si la primera finalista y no sé cuántas vainas más, ¿no? Entonces también eran cosas que nosotras necesitábamos transformar, ¿no? Empezar a fomentar prácticas resilientes, prácticas de respeto, ¿no?
prácticas de encuentro y de reencuentro entre nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que eso se ha logrado, eso sí se ha logrado exitosamente, pero era algo como que no lo teníamos así bien, y no identificado, sino es que no era, digamos, esto vamos a trabajar, ¿no? Sino es que todo el tema era relacionado al tema artístico, pero o sea, mientras ejecutábamos el proyecto, eran cosas que iban saliendo, Que ¿no? salió. Pero bueno, Sí. hasta ahí, digamos. Wow, no, definitivamente cada vez que implementamos algún proyecto tenemos que tener este enfoque de irnos adaptando a los retos que a lo mejor no habíamos mapeado al inicio, o a lo mejor que a lo mejor se subestiman, ¿no? De que pensamos que los retos y agresiones van a venir más de afuera, cuando dentro de nuestra comunidad tenemos mucho que trabajar también, ¿no? En el caso de ustedes en Costa Rica, Oscar, cuéntanos justo de qué fue el proyecto y misma pregunta, o sea, ¿qué es lo que, cuáles eran tus expectativas y qué fue lo que te sorprendió en el proceso? Ok, en el caso nuestro, como les decía, hemos hecho un trabajo de recuperación como de archivo y de elementos que nos permitieran hablar de la memoria y de la historia del colectivo acá en Costa Rica, y por otro proyecto, digamos, que se realizó en mío, en alianza con la Embajada de Canadá acá en San José. Llegó a nuestras manos lo que yo llamé como un tesoro, digamos, llegó a nuestras manos una caja llena de 150, 160 revistas de los años 1980 y 1990, revistas físicas que se editaron durante esas décadas del siglo pasado, dedicadas o enfocadas en la comunidad LGBTIQ+. Era un cúmulo como de 2 o 3 revistas que cuando uno las abrió, cuando yo las abrí, yo dije, esto es un tesoro y hay que hacer algo con esto. Primero hay que conservarlo y luego hay que tratar de divulgarlos. Habían cartas de amor que se escribían las personas en esa época, habían reseñas de las redadas que ocurrían en San José por parte de la policía y las autoridades gubernamentales de entonces, habían cartas donde personas les consultaban a psicólogos, a médicos, si ser gay era una enfermedad, por ejemplo, discursos y dudas de ese tipo. Habían discusiones sobre si las personas heterosexuales tenían que ir a los bares gays, sobre qué eran las personas trans, cosas interesantísimas que formaban parte de nuestra historia, que cuando nosotros llegamos a verlas en detalle dijimos, hay que tratar de divulgar esto, hay que tratar de dar a conocer esto a la población de una manera moderna, con algún discurso o algún formato muchísimo más atractivo que la revista física, que además nos impedía, al ser física, poder divulgarla de manera más masiva. Y ahí fue donde recurrimos a este Global Grant que ustedes tienen, que nos permitió ejecutar el proyecto, que en inglés se llama de una manera, pero que en español se llama de otra que es más significativa. Entonces voy a hablar el nombre en español, que se llama, le pusimos Memorias del Plumero. Acá en Costa Rica, la pluma, creo que por la herencia de la cultura española, significa de las personas que son como muy afeminadas. Entonces, si a usted le dicen, como lo han dicho algunos políticos acá, que tiene un plumero, significa palabras más, palabras menos, que es un hombre afeminado o que es un hombre gay. Entonces, tratamos como de recuperar esa palabra y resignificarla, y digamos este proyecto que se llama Memorias de Plumero, historias de éxito, ocio y resistencia en las revistas LGBTIQ+ de Costa Rica, que consistía básicamente en 3 cosas. Primero, agarrar esas revistas y poder digitalizarlas, tener un archivo digital que nos permitiera generar otros productos con estos materiales históricos. Segundo, generar a partir de las cartas que venían en estas revistas productos audiovisuales que permitieran comunicar historias de amor, de ocio, de resistencia, de erotismo a través de redes sociales. Y tercero, a través de la información que venía en esas revistas, tratar de plantear talleres sobre la historia LGBTIQ+ de Costa Rica en comunidades rurales de nuestro país. Esas 3, digamos, como vertientes las llevamos a cabo gracias al trabajo y al apoyo que ustedes nos dieron, y en el camino, a la hora de la implementación, empezamos a sumar aliados. Yo bromeo con la gente que está en el proyecto de que cuando uno hace alguna presentación de esta iniciativa tiene que ser, es como una camisa de un equipo de fútbol, porque hay un montón de patrocinadores y hay un montón de logos, y fuimos sumando logos y logos y logos y logos a esta camisa del museo, y logramos generar como varias sinergias con canales de televisión, con el Centro de Investigación en Comunicación, con la Asociación de Museos de Costa Rica, con ustedes de nuevo,
con personas de comunidades rurales en Monteverde, que es una comunidad que está a 3 horas de San José, perdón, de nuestra capital, que tiene una organización y una pequeña marcha de la diversidad en esta comunidad rural, con una asociación también local en Nosara, que queda a 7 horas de la capital, que está en la zona costera y que también está ubicada en una provincia, en una localidad muy machista, y es la única localidad de esa zona que realiza una marcha de la diversidad, y a estos 2 lugares fuimos a realizar estos talleres. Entonces, el proyecto, como les decía, consistía en agarrar estas revistas y divulgarlas a través de productos de comunicación, talleres y de la digitalización para poder hacer otro tipo de iniciativas. Y eso era lo que consistía, y lo que nos encontramos fue una gran recepción por parte de nuevos actores, de nuevos aliados, y una respuesta muy positiva de la gente de las comunidades donde fuimos a dar estos talleres. Una de las cosas más bonitas que nos pasó fue que cuando fuimos a esta comunidad ubicada a 3 horas de San José, que se llama Monteverde, que es una localidad muy turística, nos llegó un grupo como de 10 a 15 muchachos y muchachas, chicos y chicas de edad colegial, menores de edad, que se escaparon del colegio para ir al taller que estábamos dando en la localidad. Evidentemente no podían aparecer en fotos ni nada de estas cosas, pero o sea, lo siento mucho por los papás, pero nos emocionó mucho de que gente de colegio decidiera, en lugar de ir a clases de matemáticas o estudios sociales, que es importante, aquellos chicos que nos estén viendo vayan a clases, decidiera ir a nuestro taller y decidiera también conocer un poco en esa comunidad rural de la historia LGBTIQ+ de Costa Rica. Fue una iniciativa muy bonita, digamos, es una iniciativa que queremos seguir ampliando. Los videos, que creo que podemos compartir algunos por el chat de la transmisión, también tuvieron bastante movimiento y viralidad en redes sociales, porque además los publicamos de manera conjunta con otros aliados y aliados. Eh, Generaron bastante discusión porque recuperaban cartas de momentos de los 80 o los 90 escritas por chicos jóvenes o personas de esa época y leídas a cámara por chicos, chicas y chicas queer entre 18 y 19 años. Entonces recuperaba la reacción de un chico o chica queer de unos 19 años de algo escrito en 1980 o de algo escrito en 1990, y las personas reaccionaban a la cámara. No conocían el contenido de la carta, no sabíamos cómo iban a reaccionar, y en esta producción de los videos nos pasó algo curioso. Por ejemplo, recuperamos una carta que hablaba sobre Halloween y sobre la importancia de Halloween en la comunidad LGBTQ+ de Costa Rica en los años 90, y lo leyó un chico trans. Nosotros pensamos que lo de Halloween iba a ser algo como muy efusivo, muy alegre, pero él, sin embargo, lo leyó desde su historia personal y de cómo le critican a él en los bares, a la entrada de los bares, todavía en el 2024, su forma de vestir o la manera en la que expresa su género. Entonces el chico nos rompió en llanto, a llorar en cámara, e hizo una locución muy bonita, muy tierna, muy conmovedora sobre cómo su historia en el 2024 como chico trans está conectada con la historia de un chico gay que se vestía de Batman o de algún personaje de algún video de Michael Jackson a principios de los 90, hace 30 años. Y esas cosas inesperadas, el chico reaccionando a cámara o, por ejemplo, los chicos en Monteverde, son de las cosas bonitas que nos encontramos con este proyecto. ¿Qué impacto el hacer este tipo de proyectos en donde vemos que a lo mejor en la práctica, bueno, de manera, de una forma pudiera parecer que no ha pasado tanto tiempo y que los avances desde entonces a lo mejor han sido muchos en poco tiempo? Pero decir 30 años que ya pasó eso es, como dices, hay generaciones que crecen con ciertos derechos que no se tenían en otras generaciones, ¿no? Y este contraste ayuda mucho a concientizar tanto a las nuevas generaciones de cómo se obtuve, que no den por hecho que las cosas se otorgan, ¿no? Se luchan por ellas y son resultado de muchos esfuerzos de muchas generaciones. Recuperar la historia de todas estas personas que abrieron paso muchas veces simplemente tratando de vivir su vida, no necesariamente con un activismo tan político, ¿no? Pero como el escribir cartas de amor de manera pública, récords fotográficos de
de cómo se vivía en esa época, etcétera. Y hace rato que dijiste de, de revistas de finales del siglo pasado. Se sintió muy duro ese comentario. Pero No, sí, es cierto, hace mucho que no escuchaba una frase así, pero sí es cierto, ya eso fue a finales del siglo pasado, está fuerte. Em, el tiempo se nos está yendo muy rápido. Yo quería cerrar con ustedes justo con este enfoque que Naira empezaba justo a anunciar sobre lo que viene después, ¿no? O sea, las esperanzas que tienen del impacto de lo que hacen al futuro, que están justo ustedes a lo mejor ya pensando en las siguientes etapas, en cómo les gustaría fortalecer los proyectos que han implementado y justo llegar a más personas, ¿no? Con lo que están haciendo. Si nos pudieran en 2 minutitos, 3 minutitos cada quien, este, tratar de sintetizar esos planes que tienen para futuro, para no solamente cómo eGets Better puede involucrarse, sino la gente que nos está viendo justo cómo lo pueden hacer, ¿no? Y conectar con ustedes más adelante. Naira, empezamos contigo. Claro que sí. Yo voy a partir nuevamente por esto de la recuperación de nuestra memoria oral, sobre todo de nuestras identidades y presencias diversas en nuestros pueblos ancestrales. Creo que eso para nosotros es muy importante, más aún cuando, por ejemplo, en el caso boliviano, la mayor parte de las comunidades están en el entendido de que la homosexualidad y demás es como una especie de moda europea. Y hemos tenido algunos encontrones bastante fuertes y duros, pero consideramos que también son espacios en los que podemos proponer diálogos, ¿no? Y también, por supuesto, son espacios en los que podemos abrir estas reflexiones y discusiones, ¿no? Y para eso consideramos que el arte es una herramienta esencial, ¿no? Y en ese sentido, pues, estamos apuntando justamente a poder tener una red nacional de jóvenes artistas con quienes podamos promover y podamos generar este tipo de espacios, este tipo de encuentros, este tipo de diálogos, ¿no? Que nos permitan como que un poquito ampliar un poco más nuestras miradas, ¿no? Sobre el tema de la relación de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y las sexualidades diversas, las sexualidades ancestrales, ¿no? Por otro lado, también nos parece importante seguir trabajando con jóvenes y adolescentes justamente desde estos espacios del arte, porque consideramos que ellos, al menos dentro de la experiencia del proyecto que hemos ejecutado, porque han tenido la oportunidad, por ejemplo, de revisar su genealogía, reencontrarse con su herencia ancestral, creo que eso ha sido lo más lindo que nos han venido contando, ¿no? Las memorias de vida que tienen ellos, creo que es igual otro elemento poderoso para seguir haciendo cosas, ¿no? Y a partir de eso, por supuesto, no crear arte, ¿no? Hacer cosas que tengan ese impacto que estamos buscando como parte de cada una de nuestras acciones, ¿no? Y pues lo otro consideramos también vital y creo que en ese sentido, pues siempre va a ser importante contar con los recursos necesarios porque sabemos bien que cuando no tienes muchos recursos o los recursos son muy limitados, también son muy pocas las cosas que puedes hacer, ¿no? No obstante, sí también se pueden, por supuesto, identificar muchas otras formas, pero creo que en todo este camino, en todas estas acciones que vamos pensando, al menos desde el área de comunidad, para nosotros es bien importante articularnos con, ¿no? Porque también el transformismo y las expresiones artísticas culturales, al menos en nuestro país, tienen una memoria bien interesante, ¿no? Partiendo, por ejemplo, por el Ewa Gerardo en Sucre, la China Morena, de la famosa Morena, el personaje de la China Morena en el Carnaval de Oruro, que es uno de los carnavales, vamos a decir, uno de los más sonados y los más vistosos, importantes de Sudamérica, ¿no? Entonces, hay una memoria bien interesante que está muy relacionada justamente con lo trans, con el transformismo, y son cosas que también para nosotros es importante rescatar, ¿no? Y a partir de eso, por supuesto, seguir haciendo más cosas, ¿no? Y pues en ese sentido, la articulación, por supuesto, que nos permite poder trabajar y generar todos estos materiales, productos, ¿no? Constituir ese tipo de procesos que permiten encontrarnos y reencontrarnos con la sociedad. Muchas gracias, Naira. Retuita todo lo que dijiste. Oscar, misma pregunta, ¿cuáles son estos planes a futuro, a corto, mediano plazo? ¿Cómo la gente, qué esperas de que se fortalezcan estos esfuerzos desde mío?
En Costa Rica muchas familias no esperan en diciembre la llegada de Santa Claus, sino la llegada del niñito Dios, digamos. Y perdón acá la referencia religiosa, pero entonces hay una frase popular que dice la carta al niño, la lista de deseos que uno le pide cada diciembre. Si yo te hablara acá de la carta al niño que tiene el museo mío, a partir de este proyecto te podría decir 4 cosas. La primera, queremos tratar de convertir todos estos materiales físicos en una exhibición itinerante que pueda ir a comunidades rurales y que puedan visitar los chicos, chicas y chiques de edad colegial o de 18 y 19 años para que conozcan la historia de la población, de la comunidad, de los movimientos LGBTIQ más en el país, y en el marco de esas exhibiciones itinerantes hacer talleres donde la gente pueda también escribir cartas y pueda escribir su historia. Esa es como una de las iniciativas. La segunda de las 4 que te quería mencionar es luego agarrar esas cartas escritas por chicos jóvenes de la actualidad y tratar de hacer videos o productos audiovisuales, pero que en esta ocasión reaccionen personas adultas mayores LGBTQ+, para tratar de fomentar como un diálogo entre las generaciones más viejas y las generaciones más jóvenes. Ya pusimos a chicos jóvenes frente a cartas de las personas del siglo pasado, perdón la frase, Alex, ahora queremos que las personas que lucharon sientan, hablen y reaccionen a los sentimientos e historias de las personas jóvenes de 18 y 19 años que están en las comunidades rurales del país. La tercera es tratar de llevar estos talleres a la mayor cantidad de gente, de lugares y ojalá a colegios, y tratar de hablar con personas entre 15 y 16 años que creemos que son las personas que, y todos y todas pasamos por esa época que se pueden sentir más solas, así como uno se sintió solo cuando estaba en el colegio y que tal vez necesitan más exposición a este tipo de historias y a este tipo de productos. Y la cuarta, que es como la más compleja, pero esa es la que no renunciamos, en estas revistas nos dimos cuenta de la historia de una chica trans que en 1989, 1990 era una líder en una comunidad rural de Costa Rica y dentro de un grupo de animación de un equipo de fútbol de la primera división del país. Es una historia como que cuando la encontramos nos explotó la cabeza. La chica trans murió en un crimen de odio en el 2000 que nunca fue aclarado, pero cuando falleció se le hicieron homenajes en el pueblo que uno leía esa historia en las revistas y dice, esto no puede, o sea, que esto es digno de llevarse en la pantalla grande, y estamos tratando de explorar posibilidades para poder tratar de hacer un pequeño documental que recupere la historia de Ana Yancy, que es esta chica trans que en el siglo pasado, siendo una mujer trans, negra, en una comunidad rural de Costa Rica y en medio de un ambiente tan machista como lo puede ser un equipo de fútbol, se creó un liderazgo y se ganó el cariño de toda una comunidad en este país. Esa es como la cuarta, la más ambiciosa, pero también a la que no renunciamos en esta carta al niño que hacemos. Y por supuesto, si de ayuda se trata, aceptamos la ayuda de cualquier persona, de cualquier organización, y si se pudiera trabajar en alianza con una organización como It Gets Better, nosotras encantadísimas. Muchísimas gracias, Oscar. Definitivamente ustedes han sido de estos casos de éxito de cómo implementando los proyectos que nos presentaron, nos hemos enamorado mucho de lo que hacen, de sus labores y de lo que buscan seguir haciendo. Definitivamente nos enorgullece muchísimo tenerles como parte de nuestra red de aliados, socios que tenemos a nivel global. Y vamos a seguir buscando oportunidades para seguir esta mancuerna, porque definitivamente lo que ustedes hacen tiene un impacto a corto, mediano y largo plazo, porque lo educativo es transformador y eso es mucho de lo que nos une con ustedes. Muchísimas gracias de verdad por haber sido parte de nuestra cumbre global aquí en Twitch. Hemos estado compartiendo en el chat, en la transmisión, información de ustedes y sus redes sociales para que la gente les conozca más, conecte, y pues vamos a seguir esta colaboración a futuro. Y de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por estar por acá, y para la gente que nos está aquí comentando en el chat, que nada más quería hacer referencia de que nuestro colega Tomás de It Gets Better España también se sintió aludido con el comentario del siglo pasado. Y que retweet, no, que hay que buscar otra red social más amable con mi frase de hace rato. Muchas gracias, chiques. Les mando un fuerte abrazo.
hasta Costa Rica, hasta Bolivia. Y a la gente que nos ve, vamos a un pequeño break y regresamos con otro panel sobre lenguaje incluyente para las personas no binarias con nuestros